Durante la historia de Cerro Palenque, había producido escultura desde el clásico hasta el clásico terminal o postclásico temprano, digamos. Y aquí tenemos un ejemplo que es el ejemplo más completo de una de las esculturas del clásico. La mayoría de estas parecen ser ornamentos en los techos de los edificios que fueron realmente casas de la nobleza. Según investigadores calificados, Desde el año 1600 a.C., existen asentamientos humanos en el Valle de Sula, alcanzando un nivel poblacional significativo a partir del siglo VI después de Cristo. Cerro Palenque. Cerro Palenque se hace notar porque es arriba de un cerro o en las faldas de un grupo de cerros. Y fue notado por su posición. El río Ulúa ha sido protagonista y testigo del nacimiento, desarrollo y posterior despoblamiento de la comunidad de Cerro Palenque. Otra cosa que es muy particular es que en Cerro Palenque se llega al punto donde pueden llegar las canoas del mar antes de necesitar que descargar y poner toda su carga en manos de gente. Entonces es un lugar muy importante para el tráfico, para el tránsito a otras partes de Honduras. Con el intercambio de bienes también se produce el intercambio de ideas, de conceptos estéticos y religiosos que se manifiestan en la arquitectura, la cerámica y la escultura. Bueno, la arquitectura doméstica es una manera de investigar las sociedades antiguas por medio de sus casas, de sus zonas residenciales, a ver qué hicieron en su vida cotidiana por medio de los restos que nos dejaban y a ver cómo eran sus relaciones sociales, cómo participaban en las relaciones de comercio con gente más afuera, cómo son los rituales y festivales que celebraban en su familia. Cerro Palenque se caracterizó por una gran fluidez en la comunicación con comunidades vecinas y lejanas, ubicadas en las tierras altas y bajas de Guatemala, Belice y la península de Yucatán. Uno de los elementos compartidos con otras sociedades es la práctica del juego de pelota. El campo de pelota de Cerro Palenque es de un tamaño igual, por ejemplo, del campo de pelota de Copán, del clásico, pero la forma de sus paredes es muy diferente, es particular a un plan o patrón que es más común en las tierras altas de Guatemala y que se puede ver también a la misma vez en los naranjos. Entonces indica que la forma del juego, del jugar este juego de pelota, estaba orientada a una manera diferente que en otras partes de Mesoamérica. Pero a la misma vez es de un tamaño grande, un tamaño regular. Entonces indica que probablemente el tamaño de participantes, el número de participantes es igual que en los juegos de pelota en otras partes. Aunque la preponderancia de Cerro Palenque decae a finales del siglo XI después de Cristo, la región del Valle de Sula continúa siendo habitada en el período de la conquista y la colonia. Aunque la gran mayoría de la población indígena de Valle de Sula es diezmada en la primera etapa de la conquista y colonización de la región, algunos de los poblados encontrados por los españoles aún perviven. Bueno, 90% de los indios se murieron durante la primera siglo de ocupación español, pero los pueblos indígenas de Despoloncal, Tiyuma, Santiago, Ticamaya y Candelaria en este valle sobrevivieron hasta hoy. El Valle de Sula fue testigo de la lucha de resistencia de las comunidades locales frente al avance de la conquista española en el siglo XVI.
Efectivamente, los descubrimientos del compañero Russell Shepta confirman el hecho de una gran batalla entre los ejércitos españoles conquistadores y las fuerzas de resistencia estructuradas en el valle alrededor del liderazgo del el jefe, rey, como quieras llamarlo, al que llamamos Sicumba. Las investigaciones arqueológicas en Cerro Palenque han resultado en el hallazgo de una gran diversidad de cultura material que nos proporciona información sobre la economía, dieta, redes de comercio, tecnología y vida social de sus habitantes. Fueron indios de un grupo que hoy llamamos Toquegua, pero no es de decir una lengua, es de decir más el nombre de una familia o un linaje importante, porque fue el costumbre en esta parte del mundo de nombrar los pueblos por las familias importantes, los indios principales. Entonces, Masca es el nombre de una familia y también el nombre de un pueblo. Gualala es nombre de una familia y un pueblo. Sosumba, familia y pueblo otra vez. Los pobladores de las comunidades modernas de Pimienta y Santiago resguardan con orgullo el legado de los pobladores ancestrales del Valle de Sula. El sitio arqueológico de Cerro Palenque es un lugar emblemático de la identidad local y patrimonio cultural de la nación. Durante la historia de Cerro Palenque, había producido escultura desde el clásico hasta el clásico terminal o postclásico temprano, digamos. Y aquí tenemos un ejemplo que es el ejemplo más completo de una de las esculturas del clásico. La mayoría de estas parecen ser ornamentos en los techos de los edificios que fueron realmente casas de la nobleza. Según investigadores calificados, Desde el año 1600 a.C., existen asentamientos humanos en el Valle de Sula, alcanzando un nivel poblacional significativo a partir del siglo VI después de Cristo. Cerro Palenque. Cerro Palenque se hace notar porque es arriba de un cerro o en las faldas de un grupo de cerros. Y fue notado por su posición. El río Ulúa ha sido protagonista y testigo del nacimiento, desarrollo y posterior despoblamiento de la comunidad de Cerro Palenque. Otra cosa que es muy particular es que en Cerro Palenque se llega al punto donde pueden llegar las canoas del mar antes de necesitar que descargar y poner toda su carga en manos de gente. Entonces es un lugar muy importante para el tráfico, para el tránsito a otras partes de Honduras. Con el intercambio de bienes también se produce el intercambio de ideas, de conceptos estéticos y religiosos que se manifiestan en la arquitectura, la cerámica y la escultura. Bueno, la arquitectura doméstica es una manera de investigar las sociedades antiguas por medio de sus casas, de sus zonas residenciales, a ver qué hicieron en su vida cotidiana por medio de los restos que nos
festejaban, y a ver cómo eran sus relaciones sociales, cómo participaban en las relaciones de comercio con gente más afuera, cómo son los rituales y festivales que celebraban en su familia. Cerro Palenque se caracterizó por una gran fluidez en la comunicación con comunidades vecinas y lejanas, ubicadas en las tierras altas y bajas de Guatemala, Belice y la península de Yucatán. Uno de los elementos compartidos con otras sociedades es la práctica del juego de pelota. El campo de pelota de Cerro Palenque es de un tamaño igual, por ejemplo, del campo de pelota de Copán, del clásico, pero la forma de sus paredes es muy diferente, es particular a un plan o patrón que es más común en las tierras altas de Guatemala y que se puede ver también a la misma vez en los naranjos. Entonces indica que la forma del juego, del jugar este juego de pelota, estaba orientada a una manera diferente que en otras partes de Mesoamérica. Pero a la misma vez es de un tamaño grande, un tamaño regular. Entonces indica que probablemente el tamaño de participantes, el número de participantes es igual que en los juegos de pelota en otras partes. Aunque la preponderancia de Cerro Palenque decae a finales del siglo XI después de Cristo, la región del Valle de Sula continúa siendo habitada en el período de la conquista y la colonia. Aunque la gran mayoría de la población indígena de Valle de Sula es diezmada en la primera etapa de la conquista y colonización de la región, algunos de los poblados encontrados por los españoles aún perviven. Bueno, 90% de los indios se murieron durante la primera siglo de ocupación español, pero los pueblos indígenas de Despoloncal, Tiyuma, Santiago, Ticamaya y Candelaria en este valle sobrevivieron hasta hoy. El Valle de Sula fue testigo de la lucha de resistencia de las comunidades locales frente al avance de la conquista española en el siglo XVI. Efectivamente, los descubrimientos del compañero Russell Shepta confirman el hecho de una gran batalla entre los ejércitos españoles conquistadores y las fuerzas de resistencia estructuradas en el valle alrededor del liderazgo del jefe, rey, como quieras llamarlo, al que llamamos Sicumba. Las investigaciones arqueológicas en Cerro Palenque han resultado en el hallazgo de una gran diversidad de cultura material que nos proporciona información sobre la economía, dieta, redes de comercio, tecnología y vida social de sus habitantes. Fueron indios de un grupo que hoy llamamos Toquegua, pero no es de decir una lengua, es de decir más el nombre de una familia o un linaje importante, porque fue la costumbre en esta parte del mundo de nombrar los pueblos por las familias importantes, los indios principales. Entonces, Masca es el nombre de una familia y también el nombre de un pueblo. Gualala es nombre de una familia y un pueblo. Sosumba, familia y pueblo otra vez. Los pobladores de las comunidades modernas de Pimienta y Santiago resguardan con orgullo el legado de los pobladores ancestrales del Valle de Sula. El sitio arqueológico de Cerro Palenque es un lugar emblemático de la identidad local y patrimonio cultural de la nación.